bendiga a los que están en internet, es un gusto saludarles nuevamente. Seguimos con el estudio de Hechos, y a los hermanos de aquí en la iglesia vamos a principiar con la lección número 8. Estamos en el capítulo 4, nos falta mucho, ahora son 28 capítulos. Capítulo 4, versículos 5 al 22. Terminamos el verso 4 del capítulo 4, ¿se acuerdan? En la última lección, en donde a pesar de las luchas que los discípulos tuvieron, un mensajito del apóstol Pedro, que fue su segundo mensaje, 5,000 gentes, y 3,000 anteriores, 8,000 que aceptaron a Cristo. Ahora vamos a continuar con el verso 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre. Mire, pongan atención a lo que tenemos que ser sabios para hablar y cómo se puede aprovechar la oportunidad. ¿Con qué autoridad están haciendo esto? ¿Qué es esto? Ya se sabía que era el milagro, pero estos vienen y aprovechan y dicen, nos están preguntando que con qué autoridad hacemos el bien a la gente. Pues si es hacerle el bien a la gente, no tengo necesidad de que usted me lo autorice o no, hacerle el bien a la gente. Miren qué forma más bonita de hablar de Pedro. Puesto que hoy, versículo 9, se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, ya hablaron de Jesús y que lo mataron y que resucitó, pero por si se les olvida, recurramos a las Escrituras, dice Pedro. Este Jesús en el Antiguo Testamento ya se había anunciado de él, no es nada de sorprendente. ¿Y cómo se anuncia? Es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, una piedra que unos reprueban resulta ser la piedra más importante de un cimiento, porque la piedra del ángulo le llamaban a la piedra más importante cuando ellos construían anteriormente. Versículo 12, un versículo bellísimo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo es confianza, de Pedro y de Juan, y oigan, sabiendo que eran hombres sin letras, por favor no van a pensar que no sabían escribir, que eran analfabetas. Sin letras, están diciendo sin cultura teológica. Estos no habían ido a un seminario, porque el Pedrito, que era un pescador, por lo menos hablaba 3 idiomas el Pedrito, hablaba hebreo, que era su idioma, hablaba arameo, que era la lengua que usaban, y hablaba el griego, que era el inglés de aquel entonces. Así es que Pedrito hablaba 3 idiomas. ¿Y cómo sabemos que hablaba griego? Y no escribió sus 2 cartas, primera y segunda Pedro, y las escribió en griego. Y el arameo lo usaban, y el hebreo, claro que lo dominaba. Así es que hombres sin letras quiere decir gente que no había ido a un seminario, usémoslo en el contexto de hoy, un seminario teológico. Y eran gente sin letras y del vulgo. Se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, estaba la evidencia. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha. Miren, la señal ahí está. Usted no la cree, es su problema. Fíjese que no es si hay señal o no, es creer o no creer.
La señal ahí está hecha. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo botamos la evidencia? Es notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. O sea, no se puede negar el milagro, pero no lo aceptan por faltos de fe. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Otra vez el Pedrito, mire. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Una pregunta: ¿usted ha recibido algo de Dios? ¿Ha recibido alguna bendición? ¿Ha recibido algún cambio? ¿Y por qué cierra la boca? ¿Y por qué no abre la boca para decirle a la gente lo que Dios hizo? Es que dice que yo no sé hablar mucho, es que no sé mucha teología, es que si me hacen preguntas teológicas a ver si puedo contestar. No puede usted decirle a la gente que Dios le cambió a usted. Eso es todo lo que tenían que hacer. Y aquellos no pueden dejar de hablar lo que Dios ha hecho. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Otros 2 versos. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 42 años. Qué evidencia más linda. Entremos ahora a nuestra hoja, por favor. Todo ayuda a bien. ¿Dónde está eso, hermanos? En mi verso lema, en el que van a poner ustedes en mi lápida, ¿verdad? Romanos 8:28. Tiene que estar ese verso ahí. Dios hizo un milagro por mano de los apóstoles, y esto sirvió para tener la gran oportunidad de compartir el mensaje de, ¿qué mensaje? Salvación. Ponga salvación. Para presentar el mensaje de salvación por segunda vez. Y el resultado fue que 5,000 personas aceptaron a Jesús como su Salvador. En el primer mensaje fueron 3,000. Todo iba en aumento. 1. Presos por Jesús. Ya vimos el versículo 5 al 8 que los pusieron presos y que principiaron a amenazarlos todos los líderes judíos. Si ustedes leen todos los nombres que están ahí, dice de una vez la línea de los sumos sacerdotes. Si no entienden la línea de los sumos sacerdotes, ¿sí lo entienden? Miren, cuando Dios estableció las 12 tribus, una de las tribus era para los sacerdotes. ¿Cuál era? La tribu de Levíes, la tribu de Leví. Y de la tribu de Leví, Dios escogió una familia, la familia de Moisés. Solo que más que familia de Moisés, el hermano de Moisés, Aarón. Y de Aarón, él fue el primer sumo sacerdote. Todos los levitas eran de esta tribu, todos eran aspirantes a sacerdotes. Entonces, cuando usted oiga hablar, por ejemplo, fíjense, ¿se acuerdan que acabo de mencionar un mensaje de que el Señor le habló de que un hombre cayó en manos de ladrones y pasó un sacerdote y pasó un levita? Un sacerdote, aquel que ya estaba ejerciendo, un levita que ya estaba ejerciendo el sacerdocio. Este era levita, Aarón era levita, pero solo de la familia de Aarón iban a seguir saliendo los sumos sacerdotes. Y de aquí de los levitas salían todos los sacerdotes. Un levita, ¿qué era? Vamos a decir en nuestro tiempo, era un estudiante para llegar a sacerdote, ¿sí? Entonces pasó un sacerdote y vio al tipo tirado y dijo, mejor no paso porque me contamino. Pasó un levita, un aspirante a sacerdote y no hizo nada. Pero ahora, según nuestro estudio, aquí estaban reunidos todos los de esta estirpe o los de este grupo de los sumos sacerdotes. Toda la familia de ellos. Era, es decir, la gente más importante. ¿Y qué estaba haciendo la gente más importante? Viendo al cojo que estaba sanado,
viendo a Pedro y a Juan, que eran unos ignorantes teológicos, y cómo hablaban de bonito, y cómo hablaban con autoridad, y qué milagro habían hecho, y qué pueden hacer. No pueden tapar la boca de nadie. Ahí está la evidencia. Y están hablando las personas más importantes. Entonces, eso es lo que estamos, solo para que nos ubiquemos, ¿verdad? Presos por Jesús. Inciso A: Pedro y Juan fueron a la cárcel por primera vez por el nombre de Cristo. B: testifican en la cárcel. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y miren solo el verso 6: y el sumo sacerdote Anás, y también Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y los llamaron para interrogarles, ¿verdad? Aquí está que ellos pueden testificar ante grandes personalidades. Hermano, yo quiero pedirle que recuerde, Dios nos pone donde Él quiere. Y a mí me pone a predicarle a 100 gentes, gracias a Dios. A otro le pone a predicar a 3 gentes, bendito sea Dios. A otro le pone a predicar a 12,000 gentes, Dios, bendito sea. Él nos ubica donde quiere. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Que en esos 2 que usted le va a hablar, a ese 1 o a esos 12,000 que usted le va a hablar, que usted sea utilizado por Dios. Hermano, acuérdese que usted es llamado por Dios. Acabamos de predicar, somos embajadores de Cristo. Ese llamamiento no nos lo quitamos, entonces cumplámoslo. Y aquí está Pedro hablando ante grandes personalidades. Yo creo que Pedro nunca hubiera podido hablar con ellos juntos si no es por Jesucristo, porque lo tienen como enemigo, ¿verdad? Testifica en la cárcel a los líderes. Los líderes religiosos y sus allegados tratan el problema de los apóstoles, ¿verdad? D: los apóstoles testifican ante los grandes líderes y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Se acuerdan de un ciego? A ver si se acuerdan. Que fue sanado y lo llevaron ante estas autoridades en el tiempo de Jesús. Y entonces llamaron a los papás: díganme si este es el hijo de ustedes. Sí. Digan cómo es ciego, porque ya no es ciego, era ciego. Sí, señores. Y no se animaban porque tenían miedo de que los expulsaran, dice el versículo. Y a veces a mí me dice: salga de aquí. Pues a mí que me echen de aquí, a mí no me molesta mucho. Entonces, ¿por qué tenían tanto miedo? Porque expulsarlos de la sinagoga era decirlos fuera, como perder comunión, hablando en la religión judía. Entonces, que los líderes lo echen y lo expulsen a usted y que usted no pueda tener comunión era difícil. Quiere decir que esta gente era de mucho valor, muy, muy importante, aunque equivocados. Y mataron a Jesús, pero eran los que mandaban ahí, ¿verdad? Entonces, ahora Pedro y Juan no están como los papás del ciego, el ciego sanado, sino que estos, ¿qué es lo que hacen? Simplemente, ¿con qué autoridad? Pues con mucho gusto les vamos a hablar. Pedro no se amilanó, no se puso todo nervioso porque estaba hablando ante grandes personalidades. Pero ¿cuál fue la diferencia, hermanos? Lleno del Espíritu Santo. Eso es todo. Mire, hermano, la diferencia de que usted mudo sea instrumento de bendición y que otro chispudo no sea instrumento de bendición, la diferencia le hace el Espíritu Santo. ¿Cómo hay gente que no sabe hablar y cuánta bendición lleva? ¿Y cómo hay gente que sabe hablar y solo se queda en un discurso bonito? Es el control del Espíritu Santo. Cuando dice lleno del Espíritu Santo, estamos entendiendo, hermanos, que llenura es control, ¿verdad? Entonces Pedro, controlado por el Espíritu Santo, principió a hablar. ¿Preguntas, hermana? Por ejemplo, en el caso, cuando usted nos ha enseñado que digamos al Señor pedirle paciencia porque nos va a poner más pruebas, ¿verdad? Yo leí algo que decía que la paciencia es sinónimo de amor, es una muestra de amor. Sí, ¿verdad? sí. ¿Usted por qué le tiene paciencia a su esposo? Porque lo ama. Si no lo amara, no tuviera esa paciencia, ¿verdad? Entonces, el amor es el amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre, el amor es paciente, el amor es el que manifiesta esas cualidades. Perfecto. Entonces,
que el Espíritu Santo también tiene que ser el que nos enseña a tener esa paciencia con otros. Él nos lo desarrolla y llega a madurar ese amor del Señor, que yo tengo paciencia con los que no lo merecen. Yo quisiera ahorcar a alguna persona y en lugar de ahorcarla, el Señor me da paciencia para soportarla. Esa es bendición de Dios. ¿Cómo? Pregúntele a Dios, porque yo no lo entiendo y no quisiera que ahí se metiera conmigo. Yo quisiera ahorcar al que me está haciendo daño. Pero el Señor dice, no, porque esa no es tu actitud como cristiano. Vos tenés que amar a esa persona que no lo merece. Vos tenés que soportar a esa persona. Es que ya es mucho. Bueno, que te dé sabiduría para cómo, porque tener paciencia no quiere decir ser tonto. Tengamos mucho cuidado con eso. Fíjese que a mí me lastima, a mí me ofende, a mí me hiere, a mí me hace un montón de daño con otras personas, y yo, como tengo paciencia, una paciencia pasiva, no. Yo voy a hablar con la persona, yo voy a poner en su lugar las cosas con la sabiduría de Dios, pero no voy a reaccionar violentamente. Eso solo Dios lo puede hacer. Y hermanos, hay muchas cosas que lo podemos reflejar, especialmente en el hogar, en donde más suceden las cosas, más se repiten las cosas. Yo con mi pareja conmigo, con los hijos, se repiten los problemas y uno tiene que revestirse de esa paciencia, corrigiendo, tratando de mejorar las cosas. Solo Dios, ese es un milagro. Y que usted antes era una persona violenta y no se dejaba de nada, y ahora pareciera ser que como que se ablandó. No, no es que se ablandó, es que el Espíritu está trabajando en usted. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Que el Espíritu trabaje en nosotros. Y si alguien dice, pero es que ¿cómo era antes de agresivo? Es que antes no se le podía decir nada y ahora se pasó al otro extremo. Pues es el Espíritu Santo. Y aquí vemos a Pedro, ¿verdad? Yo me pongo ante esas autoridades a hablar y me ponen todos aquí. ¿Con qué autoridad hablan? Si ellos son los que mandan en el pueblo. Pues simplemente, señores, ya mejor ni digo nada para que me saquen rápido. No, Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y con denuedo, dice, sin temor, con confianza, principia a decir las cosas y a ponerlas en su lugar. ¿Cómo es posible que usted le diga al presidente de Guatemala, usted fue el que mató a los Ichiles? Vaya a decírselo. El presidente lo manda a matar a usted. Usted no puede decirle eso. Y viene Pedro y le dice a estos, nosotros venimos a nombre de Jesucristo, el que ustedes mataron. ¿De dónde se los advertimos? No se les olvide, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó. Y en el nombre de Jesús sanamos a esta persona. Pero ustedes lo mataron. Atrévase. Es solo autoridad de Dios, hermano. Entonces, Dios hace un montón de cambios. Me hace sencillo, me hace humilde, pero también me da autoridad para hablar cuando tengo que hablar. Tengamos mucho cuidado con la palabra mansedumbre. ¿Cuál es otra palabra? Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo, yo soy manso y humilde de corazón, aprended de mí. Hay que ser mansos. Y aquí en Guatemala tenemos otra expresión, ¿verdad? Mansos pero no tontos, ¿verdad? Y alguien luego, como a Jesús siempre andan buscándole cómo le ponen cosas malas. ¿Cómo que Jesús? Contéstenme. Jesús es manso. No es manso Jesús. Está dudando. ¿Es manso Jesús? Ah, vaya. ¿Y cómo si Jesús es manso, agarró un cincho y le fue a dar a todos en el templo, hizo una botazón? ¿Y dónde está su mansedumbre de Jesús ahí? Ahí se descontroló. Eso dice la gente, no estoy diciendo yo. Primero que tienen que ir a leer la palabra, porque la inventan. Él no agarró un cincho para irle a pegar a la gente. Él agarró un cincho como para sacar a todos los animales que estaban en el templo y corretearlos. Él agarró las mesas de los cambistas, que eran cambistas. Gente, imagínense qué negociazo tenían estos. Que usted entra aquí al templo y en la entrada tenemos una mesa para cambiar quetzales por dólares o por euros. Aquí en la iglesia, buscando de Dios, solo se recibe de ofrenda euros, quetzales no. Entonces usted tiene que juntar sus 10 quetzales. ¿Cuánto le van a dar por 10 quetzales? Pues le vamos a dar su euro, doña.
Entonces usted cambia y yo agarro mi euro y lo voy a poner, pero ellos ya le ganaron un quetzal a esto. Y toda la gente pasaba a hacer su cambio de moneda para dar la ofrenda del dinero que podían recibir. Miren qué negociazos. Aceptaban, ¿qué les parece? Bienvenidos hermanos, vengan por favor. No hay hojas. Vayan a decirle a la hermana Gloria que saquen unas 10 hojas. Un chispudo, ahorita voy a terminar. ¿Me están oyendo esto? Ya se me fue la... los cambistas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Jesús llegó y la mesa de los cambistas las botó y sacó a todos los animales, no le pegó a la gente. Le dijo: la casa de mi padre, casa de oración será, no cueva de ladrones. Pero perdió el control. No, Jesús es manso cuando a él lo lastiman, cuando a él lo hieren, cuando lo agarraron a trompadas y le dijeron: a ver, profetiza quién te dio la trompada, y le pegan y él no dice nada. Cuando le desfiguran su rostro, cuando su espalda se la abren a puro cinchazo, cuando va con la cruz y todavía dice: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Da cólera. Él hubiera mandado traer ángeles que los mataran, hombre, pero si no muere por nosotros estaríamos perdidos. Entonces él sí mostró mansedumbre, pero cuando se trata de su Padre, él se levanta y reacciona. Yo no acepto que usted, por ejemplo, usted respeta al Señor, ¿verdad? Pero aquí hay dos personas que están contando chistes de Jesús. Y usted se hace la disimulada, pero todavía... Ay, ustedes, hombre. Hermana, dígales que se callen, que respeten a Jesús, porque usted cree en Jesús. No, es que es plática de ellos. Yo recuerdo a mi pastor, mi primer pastor, y él dice que una vez iba en el tren. Ustedes no conocieron el tren en Guatemala hace 1000 años, y en el tren él iba sentado leyendo su Biblia, cuando en el otro lado un borracho principió a decir: esos evangélicos son unos hipócritas, y él leyendo su Biblia decía: ¿qué hago, Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Hasta que en un momento cerró la Biblia y se acercó: Señor, ¿por qué me está ofendiendo? No lo estoy ofendiendo. Sí, Señor, porque yo soy evangélico. ¿Por qué me está ofendiendo? Ay, Señor, perdóneme. Se quedó tranquilo el hombre. ¿Cómo reaccionar? Yo le voy a dar un par de trompadas y lo hace la próxima. Perdí el control, pero se le puso en su lugar. Ya nunca se me olvidó la ilustración que dio mi pastor de lo que le pasó a él. Entonces, cuando a usted le dice: usted es una tonta, pues aguante, tonta. Pero si dicen: Jesús fue un homosexual, o Jesús se consiguió su mujer, Jesús anduvo con la María Magdalena, esas son cosas absurdas, lo más ridículo, ofensivo para mi Cristo. No se quede callado, hombre, porque esa gente solamente está ridiculizando, porque no es cierto. Jesús fue santo, y Jesús no vino para tener relaciones sexuales con nadie aquí. Él vino a colgarse en una cruz. ¿Todo por qué estamos hablando, hermanos? ¿Por qué todo esto? Por la mansedumbre. Dejamos aquí, y un saludo a los hermanos que están en internet. Vamos a continuar con este tema. Dios les bendiga.